Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridas hermanas. Bienvenidas a la charla de hoy día, inshallah. Vamos a ver las Khawatim Surat al-Baqarah, lo que se llama las dos últimas ayas del Corán, las dos últimas ayas de Surat al-Baqarah. Entonces iniciamos inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursaleen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habíamos visto en unas clases anteriores lo que eran los extractos de Surat al-Baqarah. Y habíamos dado unas ideas breves en el contenido del Surat al-Baqarah y también habíamos mencionado la importancia de las dos últimas aleyas de Surat de la Vaca, que es un compendio de los principios de la fe en el Islam, lo que se llama Arkan el-Iman, los pilares de la fe, que son 6. Están resumidos en estas dos ayat y inshallah vamos a proseguir inmediatamente a la explicación. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta aya 285, que es la penúltima aya, Aman al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, dice, el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, ha creído en lo que se le ha hecho descender, procedente de su Señor. Y los creyentes, los mu'minin, también han creído en el mensaje que Allah reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿qué es lo que ellos han creído? O nosotros como muslimín, que venimos también después del Rasul y de los sahabas, ¿en qué es lo que cree la umma del Islam? Dice, todos han creído en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros. No diferenciamos entre los unos y los otros, o no aceptamos a unos mensajeros y negamos a otros. ¿Ya? Y han dicho, oímos y obedecemos, danos tu perdón, Señor nuestro, y hacia ti es el retorno. Esa es la aya 285. Que inshallah vamos a explicar. Esto ya mencionamos en una clase anterior, pero cabe otra vez dar un pequeño resumen de por qué fueron reveladas estas dos ayat. Fue revelado porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta aya en que, que Allah subhanahu wa ta'ala iba a tomar en cuenta o a contabilizar o a juzgar por todo lo que nosotros hagamos y también por lo que nosotros podemos guardar en nuestros corazones. Entonces, cuando esto dijo Allah, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, si es que ustedes dejan saber lo que hay en sus corazones o lo guardan o lo esconden, Allah subhanahu wa ta'ala va a tomar cuenta de eso. Entonces los sahabas fueron donde Rasul sallallahu alayhi wa sallam y le dijeron, ya Rasulallah, nosotros, esto sí es mucho para nosotros, o sea, porque ¿quién de nosotros no puede tener un mal pensamiento? ¿Quién de nosotros no puede tener una mala intención?
¿A quién no se le ocurre alguna situación desagradable o, como dijimos, sucia o que no sea digna, como quieren ustedes ponerle el calificativo? Entonces, eso, Allah nos va a juzgar sobre eso. Esto es mucho, ya Rasulullah. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam les aconsejó a los sahabas y les dijo, no sean como los hijos de Israel que dijeron escuchamos y o desobedecemos, sino que al contrario digan escuchamos y obedecemos. Ghufranak, sami'na wa ata'na, sami'na, escuchamos, ata'na, obedecemos. Y pedimos a Allah perdón por estos sentimientos que estamos teniendo o este tipo de reacción que estamos teniendo. Y ustedes como creyentes que son, como musulmanes que son, acepten la orden de Allah. Entonces los sahabas repitieron tras del Rasul, tras del profeta sallallahu alaihi wasallam, estas palabras. Dijeron, Sami'na wa ata'na ghufranak, escuchamos, obedecemos y te pedimos perdón, ya Rab. Entonces, cuando eso fue asimilado por los corazones de los sahabas, entonces Allah hizo descender la aleya que estamos hoy día tratando, donde Allah aliviana la carga a los musulmanes, no, a los sahabas en ese entonces y hoy en día a los musulmanes. Y Allah dice, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala no va a cargar a una persona algo que no esté dentro de su capacidad. Entonces el principio, hermanas, de esta parte de la aya es que si es que nosotros como musulmanes aceptamos las situaciones, las pruebas, las circunstancias que Allah nos manda a nuestra vida sin renegarnos, sin rebelarnos contra el dictamen de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a conseguir? Vamos a conseguir que Allah aliviane nuestra carga, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a afrontar las situaciones difíciles que nosotros podemos tener en nuestra vida, sea esto en aspectos espirituales o materiales, en la vida cotidiana que nosotros nos toca enfrentar diferentes circunstancias. Entonces, vamos a ir analizando ya en detalle cada una de estas palabras que está mencionada en esta aya 285. Cuando nosotros decimos escuchamos y obedecemos como musulmanes, por ejemplo, hemos escuchado la orden de Allah que dice ayunen el mes de Ramadán y alhamdulillah hemos obedecido y estamos ayunando el mes de Ramadán. O cuando Allah nos dice cumplan el salat, establezcan el salat, escuchamos la orden de Allah que debemos cumplir el salat, entonces nosotros obedecemos y cumplimos el salat. O cualquier otro tipo de órdenes que Allah subhanahu wa ta'ala nos manda en el Islam, como creyentes escuchamos y ponemos en práctica. Deberíamos al menos. Suponiendo que escuchamos y obedecemos, vamos a dar el ejemplo de Ramadán, que alhamdulillah estamos ayunando y hemos obedecido la orden de Allah. Pero puede suceder que dentro del transcurso del ayuno del mes de Ramadán, durante todo este mes, puede ser que nosotros cometamos cierto tipo de errores, cierto tipo de falencias, ciertas faltas
a veces faltas voluntarias con intención, o puede ser que sean faltas sin intención, errores, digamos, no intencionados, o sea, no pecados, o puede ser que cometamos pecados. Entonces, esto es lo que se llama en árabe taqsir, o sea, quiere decir que hay falencias en la adoración, en el cumplimiento de la orden de Allah. O en el rezo, por ejemplo, sí estamos rezando y cumpliendo las 5 oraciones, pero el rato de rezar se nos cruza una idea, se nos olvida algo por estar pensando en la idea que se nos cruzó, o cualquier movimiento que no es dentro del salat, hacemos un movimiento. Esos son errores en el ibadah, errores en el cumplimiento de la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, por eso es que inmediatamente después de que uno dice, escuchamos y obedecemos, ¿cuál es la palabra siguiente? Dice Allah, ghufranak. Y ghufranak es pedir perdón, es como decir astaghfirullah, es como que uno invoca a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, que nos pase por alto el error que nosotros cometemos, incluso obedeciendo la orden de Allah. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Solo a Allah subhanahu wa ta'ala le pertenece la perfección absoluta. Todo el resto de la creación de los seres humanos, de los genios, podemos cometer errores. Entonces, por esto pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone. Entonces, ejemplo de esto, vemos que después del salat, cuando nosotros terminamos el salat, decimos salam alaikum, ¿qué es la palabra inmediata que uno dice después del taslim? O sea, taslim quiere decir la salutación, salam alaikum wa rahmatullah, en el salat. Eso se llama taslim. Entonces, después del taslim, ¿qué es lo que uno dice inmediatamente? Astaghfirullah. Pide uno perdón a Allah por las fallas que pudo haber cometido durante el cumplimiento del salat. A pesar de que uno termina una ibadah, uno termina un cumplimiento de la orden de Allah. ¿Estamos? Bueno, siguiendo, ¿cuál es la siguiente frase que viene en esta aya? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. Entonces aquí ya vienen lo que son los 6 pilares de la fe. Dice, el mensajero ha creído en lo que se le ha hecho descender procedente de su Señor, y los creyentes. ¿En qué han creído? ¿En qué hemos creído? Todos han creído en Allah. Entonces vamos a ir ahora analizando uno a uno de estos puntos de lo que se llama arkan el iman, lo que es los pilares de la fe. Entonces, para que el primer requisito para ser un muslim es creer en Allah. Y en las clases anteriores, especialmente en lo que fue Surat al-Fatiha, la explicación de Surat al-Fatiha y también la explicación de Ayat al-Kursi, hablamos muchísimo de lo que el concepto de lo que es Allah subhanahu wa ta'ala y qué es lo que nosotros debemos creer. Entonces, solo un pequeño recuento es que nosotros creemos en un solo Dios que se ha tomado el nombre como Allah, y lo correcto es referirnos a Él con el término Allah, no asociarle absolutamente nada en lo que es adoración, en lo que es ibadah, ni tampoco en lo que es pedir ayuda a alguien que no sea Allah. Ya hablamos de esto, pero un pequeño recuento.
de lo que es creer, el concepto de creer, lo que es el monoteísmo en el Islam. Entonces, creer en la unicidad absoluta de Allah, que no es divisible, que no es multiplicable, que es un ser supremo, único en su esencia, que no se le parece nada. Allah no se le parece absolutamente nada. Es único, ¿no? Es el Altísimo, es el viviente, el que no tuvo inicio, que no tuvo final, y es el amo y señor absoluto de todas las cosas, ¿ya? Ese es el primer pilar. Entonces, creímos en quién, en Allah. Siguiente, ¿en quién creemos? Creemos en el malaika. ¿Quiénes son el malaika? Son los ángeles. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy acerca de quiénes son los ángeles y cuál es la característica de ellos. El rol importante que ellos juegan en la vida de nosotros como seres humanos, estamos ligados a ellos desde antes de nacer, literal, desde antes de nacer, ya vamos a ver, y también en las funciones, lo que es antes que la relación con nosotros es la relación que los ángeles tienen con Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice en el Corán, Ja'ilul malaikati rusul, quiere decir que Allah ha hecho de los ángeles mensajeros. Entonces quiere decir que todos los ángeles son mensajeros. ¿Cómo mensajeros? No mensajeros como los profetas, no, sino que son ángeles que reciben la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y van con el mensaje a cumplir la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la primera característica de los ángeles, si ustedes, hermanas, están con papel y un lápiz, por favor, tomen nota. Su característica es que el primero es que son rusul, son enviados de Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, Allah menciona que ellos tienen alas, mathna wa thulatha wa ruba'. Allah subhanahu wa ta'ala les describe de que ha creado entre los ángeles que tiene 2 alas, 3 alas, 4 alas, wa yazidu fil khalqi ma yasha', y pueden tener muchísimas más alas. Por ejemplo, sabemos que Jibril, alayhi salam, ángel Gabriel, que voy a referirme a él como Jibril, pero ustedes ya conocen que estoy refiriéndome al ángel Gabriel, tiene como 600 alas. Entonces, cada ángel tiene un número de alas de acuerdo a las funciones que Allah subhanahu wa ta'ala les ha asignado. Ahora, dentro de los ángeles, hay categorías. No todos los ángeles tienen el mismo rango, ni tampoco la misma categoría. El más importante de todos los ángeles es Jibril, es el ángel Gabriel. Jibril, alayhi salam, la paz sea con él, es el ángel más importante. Él está ligado, muy ligado, muy cercano a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah le describe en algunas ayat del Corán la posición de Jibril inda del arshi makin, o sea, él dice de Jibril que él está en posición fuerte, de una posición especial ante el Señor del trono, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y Jibril es un ángel físicamente gigante, cumple las órdenes de Allah, tiene muchísimas funciones. Dentro de las más nobles funciones de Jibril es que cargar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, directo de Allah subhanahu wa ta'ala, y le lleva a los mensajeros que son los profetas que Allah
escogió para guiar a la humanidad. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que cumple Jibril alayhi salam. La historia de Jibril, o lo que se llama Sira, o sea, la biografía de Jibril, es hermosísima, hermanas. Me gustaría, inshallah, algún rato, si Allah así lo permite, compartir con ustedes la biografía de Jibril. Es muy hermosa y está citada en muchísimas partes del Corán. Su relación con Allah primero, luego cómo Jibril estuvo muy al inicio de la creación, cuando Allah creó el fuego del infierno y creó el paraíso, y le mandó a Jibril a que vaya y dé un vistazo de lo uno, de lo otro. Hay un hadith de eso. Entonces se sabe que Jibril, por estas narraciones, estaba al muy inicio de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala hizo. Ahora, los ángeles, ¿de qué son creados? Los ángeles son creados de luz. ¿Cuál luz? Nur el-Arsh, la luz del trono de Allah. ¿Ya? Y ellos están circunvalando, están rodeando todo el tiempo al trono de Allah subhanahu wa ta'ala, celebrando las alabanzas a Allah. Tengamos en cuenta, hermanas, que los ángeles son del grupo de la creación de Allah, que obedecen el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala sin econom. Ellos son obedientes. No hay ángeles malos, no hay ángeles caídos, no hay nada de ese tipo de concepto, porque los ángeles no son criaturas que tengan libre albedrío, como tenemos los seres humanos y como tienen también los genios, que Allah a estos dos grupos de su creación nos dio un libre albedrío. Pero los ángeles no tienen eso, son obedientes al mandato de Allah. Sin embargo, eso no significa que los ángeles no tengan preferencias, o les guste una cosa o no les guste otra cosa, y de eso también hay hadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam donde nos indica eso. Por ejemplo, que algo que molestan a los ángeles es las personas que van a las mezquitas habiendo comido ajo o cebolla, y eso les molesta a los ángeles, ¿no? Entonces, eso sabemos del hadith, que uno no debe ir a la mezquita con mal aliento de cebolla y ajo si ha comido. Cerciorarse de no comer eso antes de ir a la mezquita, o pararse en oración, porque es algo que les molesta a los ángeles. Y muchos otros detalles que hay. Entonces sacamos de conclusión de que los ángeles no tienen libre albedrío, pero tienen sus preferencias, sus gustos, y lo que ellos también no le detestan, ¿no? Ahora, los ángeles fueron el grupo de criaturas con pensamiento, con raciocinio, lo primero que Allah creó. Entonces, antes de crear a los genios y crear a los seres humanos, Allah subhanahu wa ta'ala ya había creado a los ángeles, ¿no? Entonces son los primeros seres pensantes, ¿no?, que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Ahora, los ángeles tienen, como dije hace un momento, tienen rangos. Entonces, vamos ahorita a ver algunas características de los rangos de estos ángeles. Los más importantes son los ángeles que están alrededor del trono. Los ángeles que están alrededor del trono de Allah. Y en otra versión hay los que se llaman al-Muqassimati Amran, que son los ángeles, son 4 ángeles mayores que son los encargados de cumplir
ciertas funciones específicas y muy importantes que Allah subhanahu wa ta'ala les da. Entonces estos ángeles mayores son Jibril, primero, Jibril, luego tenemos Israfil, ya vamos a ir hablando, ya vamos a explicar cada uno de ellos. Tenemos Mikail y tenemos el ángel de la muerte. ¿Ya? Estos son los 4 ángeles mayores o los 4 ángeles más importantes que Allah ha creado. Tenemos luego, hermanas, los que dije hace un rato, los que están circunvalando alrededor del trono de Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, los que están más cercanos son los que están alrededor del trono de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Ahora, dentro de ellos también son los que hamalat al-arsh, son los que cargan el trono de Allah. Y hay un ayah del Corán que dice que su número en el día del juicio final son 8. 8 ángeles, los que cargan el trono de Allah subhanahu wa ta'ala y traen ese trono de Allah al juicio de Yawm al-Qiyamah. ¿Ya? Luego tenemos los ángeles encargados de las almas. Los ángeles encargados de las almas. ¿Ya? Son los encargados de llevar las almas a los cuerpos de los seres humanos. Y el más importante de ellos es otra vez Jibril, porque sabemos que él fue quien depositó el alma de Jesús, alayhi salam, Isa, alayhi salam, en el vientre de su madre, la Virgen María. Pero además de Jibril hay otros ángeles encargados de llevar las almas a los cuerpos de los seres humanos. Cuando la madre está en su 4º mes de embarazo, desciende un ángel con el alma del niño, del bebé, de este ser humano nuevo que va a nacer, y es el que deposita en el vientre de la madre esa alma. Y por eso es que a partir del 4º mes, las madres pueden sentir el movimiento de su bebé en su vientre. Antes del 4º mes, las madres no sienten eso, porque ya tiene vida, el bebé, el feto ya tiene vida, pero no tiene todavía esa parte espiritual, el alma, que es cuando Allah subhanahu wa ta'ala da la orden al ángel que descienda con esta alma y deposite en el vientre de su madre. También tenemos los ángeles que están encargados de llevar el conocimiento a la gente, y entre ellos también está el más importante, Jibril, alayhi salam, porque él fue el que trajo los mensajes a los profetas y los mensajeros que Allah escogió de entre la humanidad. También tenemos otro tipo de ángeles que son los encargados de llevar la orden de Allah a la creación, a la creación, a las criaturas. Hay órdenes que Allah subhanahu wa ta'ala da a los ángeles para que lleve a los seres humanos, y los seres humanos, o la creación en realidad, no los seres humanos, la creación de Allah cumpla esas órdenes. ¿Ya? Ahora, nosotros como musulmanes queremos a Jibril, tenemos un altísimo respeto y cariño a este ángel que es el mensajero de Allah, a su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y
Y él ha estado cerca, como dije, de muchos profetas a lo largo de la historia. Y por esta razón es que Jibril es detestado por los judíos. Y de esto hay un relato que una vez vino un grupo de judíos donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijeron, o sea, ellos ya sabían, miren, subhanallah, ellos sabían que Rasul era mensajero, sin embargo, no aceptaron el mensaje. Muy pocos judíos aceptaron al profeta Muhammad como Rasul, como el mensajero que ellos tenían escrito en sus libros que iba a venir como el último mensajero y al final de los tiempos, porque ahora lo que estamos viviendo ya es, cuando vino Rasul ya estábamos en finales de los tiempos. ¿Qué vamos a decir ahora? Es una de las señales del fin, hermanas, la venida de Rasul, porque ya después de él no va a venir ningún otro mensajero. Entonces parte de su venida es como una de las señales de que estamos cerca del fin de la creación, ¿no? Del fin de la creación. Bueno, entonces fue un grupo de judíos donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijeron, ya Muhammad, ¿quién es de los ángeles celestiales? ¿Quién es tu wali? ¿Quién es tu ángel que te protege, tu amigo? ¿Cuál es? Y según lo que tú nos des la respuesta, o creemos, o te creemos y te seguimos, o no te creemos y no te seguimos. Miren la arrogancia, subhanallah. Entonces el Rasul sallallahu alaihi wasallam dijo, Jibril. Entonces ellos dijeron, si es que hubieses dicho que es otro que no sea Jibril, te hubiésemos seguido. Si hubieras dicho Micail o Israfil o cualquiera de estos otros ángeles, te hubiéramos seguido. Pero como dices que es Jibril, no te vamos a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jibril es quien hacía, él descendía con la orden de Allah para aplicar el castigo a los pueblos opresores, a los pueblos que transgreden la ley de Allah. Entonces, los judíos no aman a Jibril, le detestan porque es quien aplicaba el castigo. Y como ellos eran un pueblo rebelde, siguen siendo un pueblo rebelde, entonces Jibril no es de su agrado y no le aceptaron al profeta como tal y se fue. Pero ¿qué pasó con esto, hermanas? Sucede que Allah subhanahu wa ta'ala hace descender unas alayas defendiendo la posición de Jibril. Entonces Allah menciona que el que es enemigo de Jibril y que, o sea, si eres enemigo de Jibril, eres también enemigo de los otros ángeles y por ende eres enemigo de Allah. Entonces, le da su lugar a Jibril, la pasea con él y defiende su estatus. Ahora, también, hermanas, algo de los ángeles, antes de pasar a hablar de los ángeles otros mayores, hay los ángeles también que tenemos nosotros en nuestros hombros y tenemos los ángeles que son hafada, los ángeles que son protectores, ¿no? Y vamos, inshallah, a hablar un poquitito en detalle de esto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir, viene un ángel y viene un demonio. Cada persona, cuando va a dormir en la noche, viene un ángel y un demonio y cada uno de ellos trata de que nosotros dormamos, que nuestra última acción del día sea de acuerdo a lo que cada uno de ellos quiere. En el caso del ángel, quiere que dormamos en obediencia a Allah
y en cambio el shaitán quiere que la persona duerma en desobediencia. Entonces, aquí un análisis. ¿Cuál es la última acción, hermanas, que ustedes hacen antes de dormir? Ustedes están quizás viendo el teléfono y están pasando con el dedo, viendo toda la información del teléfono hasta que se quedan dormidas. O ustedes, ¿cuál es la última acción que ustedes hacen? Entonces, el ángel lo que hace es dar un mensaje al ser humano y le dice: termina tu día en obediencia a Allah. Termina tu día en obediencia a Allah. Ekhtem bikhair. Termina tu día con bien, con un acto de bondad. Entonces, la sunna del Rasul para ir a dormir es que uno debe hacer wudú. Hace una ablución, se purifica y se va a dormir. Se acuesta del lado derecho y recita Ayat al-Kursi, que ya hablamos la clase anterior sobre eso. Recita Ayat al-Kursi, recita las últimas 3 suras y hace un tasbih, está diciendo subhanallah, subhanallah, mientras va quedándose dormido, mientras uno ya entra en el sueño, que sus últimas acciones sea recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, sea dormir en obediencia. ¿Por qué, hermanas? Porque cuando uno duerme sabemos que el sueño es al-mautu sughra, es la muerte pequeña. ¿Ya? Cuando uno duerme es un estado muy similar a la muerte, y de eso está mencionado en unas leyes del Corán, donde Allah dice que la persona que entra a dormir, hay 2 grupos de personas. Un grupo de personas que Allah determina que sea su último contacto con la tierra y que le alcance la muerte y su alma es retirada y simplemente la persona, su alma sale del cuerpo, porque cuando dormimos el alma sale del cuerpo. Entonces unas almas salen definitivamente y mueren, y otras almas Allah les devuelve al cuerpo el rato que uno se despierta. ¿Estamos? Entonces, cuando uno va a dormir, entonces uno debe ir preparado en purificación, debe ir en tahara, en purificación, haciendo wudú. Su última acción que hace del día sea lo mejor, porque una de las súplicas, hermanas, que debemos incluir en nuestro diario vivir es: oh Allah, haz que mis últimas acciones sean las mejores. Porque podemos ver que hay personas a lo largo de la vida que son buenas personas, ¿ya? Y han vivido en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, pero faltando un poquito para su muerte, cometen unos pecados garrafales y son gente del infierno. Típico caso de esto, voy a narrar muy brevemente la historia de Barsisa. Barsisa era un hombre que era del pueblo de los hijos de Israel, era un judío de Bani Israel, y era una persona que adoraba a Allah de una manera permanente, un hombre correcto, un hombre de bien. Pero un día fue puesto a prueba. Vinieron unos 3 hermanos y le dijeron: mire, nosotros estamos saliendo a la guerra, tenemos mi hermana que es sola y no tenemos con quién dejarle, y la única persona correcta del pueblo es usted, queremos dejar a nuestra hermana con usted. Entonces Barsisa les dijo: ¿cómo ustedes se les puede ocurrir que yo me voy a hacer cargo de una mujer que no es mi mahram, que no es una mujer que sea mi familia? Yo no me puedo hacer cargo de su hermana, y no. Entonces el shaitán vino, le susurró a Barsisa para que él se haga cargo de esa hermana, diciéndole: haz una obra de bien, ¿con quién van a dejar ellos a su hermana? Y entonces, bueno, Barsisa fue y les dijo:
bueno, acepto hacerme cargo de su hermana, pero hay una condición. Ella tiene que vivir en el lado opuesto de mi jardín, donde yo no le vea y no quiero toparme nunca con ella, y debemos mantenernos distancia y alejamiento. Entonces, efectivamente así fue. Luego, él seguía, como digo, en sus ibadah, en su adoración a Allah, en su rectitud. Luego vino el shaitán y le susurró y le dijo, y él iba y ponía el plato afuera de su casa para que venga ella, retire el plato de comida y se vaya. Entonces el shaitán le susurra y le dice, ¿qué va a pensar la gente que ve que una mujer golpea tu puerta? Mejor tú anda y deja el plato en la puerta de ella. Entonces él va y deja el plato en la puerta de ella. Y después el shaitán deja pasar un tiempo y después va y le susurra y le dice, ¿no te da pena dejar a esta muchacha sola, que nadie habla con ella? Por lo menos debes preguntar cómo está, por lo menos pregunta. Entonces él dejaba el plato y se regresaba y a lo lejos le gritaba, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Al principio. Y luego el shaitán le dijo, pero muchas personas te pueden escuchar lo que tú estás gritando. Mejor anda y pregúntale de cerca qué necesita. Y poco a poco, hermanas, la historia de Barciza es bastante larga, pero él poco a poco va acercándose más y más y más a ella hasta que un día entró a su casa y comenzaron a tener un tipo de atracción, y luego de un tiempo de que ya hubo atracción cayeron en el pecado de la fornicación, y ella se embaraza de Barciza, y luego que ella ya tiene un bebé, viene el shaitán y le susurra a Barciza y le dice, ¿qué vas a hacer ahora si es que regresan sus hermanos y encuentran que embarazaste a esta muchacha y no te casaste con ella? Tienes que quitar la evidencia. Entonces él va y asesina a su hijo. Luego el shaitán viene y le susurra y le dice, ¿cómo vas a dejar ¿tú crees que ella como madre va a callarse el crimen que tú hiciste, que mataste a su hijo? Tienes que deshacerte de ella también. Entonces él va bajo esos susurros y va y también asesina a la muchacha y la enterró. Pasó el tiempo, regresan sus hermanos, y cuando regresan le dice, ¿qué es de nuestra hermana? Dijo, Inna lillahi wa ilayhi raji'un, a Allah pertenecemos y a Él somos devueltos, su hermana murió y está enterrado en tal lugar, y ya. Los hermanos creyeron la palabra de Barciza y se fueron. Pero ¿qué pasó en la noche? Shaitán, miren esto también, hermanas, aquí, Shaitán entra en el sueño de las personas. Él tiene la capacidad de entrar en el sueño de las personas. Entonces él entra en los sueños de sus hermanos y les dice, lo que Barciza les dijo es mentira, y prueba de eso es que ella no está enterrada en ese lugar, sino está enterrada en este otro lugar. A la mañana siguiente, cuando ellos despiertan, comentan entre sí este asunto y dicen, vamos a ver ese lugar. Efectivamente van, cavan el lugar, encuentran no solo a su hermana, sino que también había un hijo. Entonces ahí ellos se dieron cuenta de todo el asunto, llevan a Barciza, van donde Barciza, dice, te vamos a llevar a un juez que juzgue tu acción. Entonces les llevan a un juicio, y cuando están en el juicio, ya definitivamente el juez le ve que es culpable y le dice, tiene sentencia de muerte por asesinato. Y se acabó el asunto. En ese lapso, hermanas, en este último momento de Barciza, que había llevado una vida entera de obediencia, años y años de obediencia a Allah, ¿ya? Cometió estos deslices
y al último se le presenta el shaitán ya no en forma de susurro, sino que de una forma tangible, y le dice, mira, yo soy el que te estuve susurrando todo este tiempo, yo soy el que te llevó a ti a esta situación, y yo soy el único que te puedo salvar. Entonces el otro Barsisa dice, sálvame. Dice, bueno, pero eso será a cambio de que tú hagas 2 posternaciones ante mí, suyud ante mí. Y Barsisa hace 2 posternaciones ante el demonio, y cometió ya ahí su último pecado, el más grave, que es asociar a Allah otra divinidad y rendir cultos a alguien que no es Allah. Y después de eso se le cumplió la sentencia de muerte y él murió en ese estado de shirk. Entonces, miren, hermanas, aquí, esto por eso es que nosotros como muslimín todo el tiempo debemos pedir a Allah que nuestras últimas acciones sean las mejores acciones. Porque uno como Barsisa puede haber pasado, a'udhu billah, que Allah nos proteja, wal'iyaz billah, muchos años en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y puede en un momento al final de su vida cometer un desvío de más de 180 grados y terminar en el infierno. A'udhu billah. Entonces, por eso es lo que estoy citando ahorita, los ángeles, el ángel que en la noche viene a decirnos al final, termina tu día con una acción de bien. Termina tu día en una acción de bien. Termina tu día en una acción de bien. Le repite muchas veces, invitándole. En cambio, el shaitán hace otros llamados a la persona para que termine su día mal. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace wudú, hace sus plegarias el rato de dormir? Allah pone a un ángel que le proteja a la persona durante toda su noche de sueño. Y no solo eso, sino que este ángel está rogando a Allah por esta persona que duerme en ese estado de obediencia y de purificación. Al día siguiente, uno se levanta con un aspecto tranquilo, en paz, levanta a hacer su salat al-fajr, está en obediencia, pasó su noche bien, listo para pasar su día, inshallah, en también obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo contrario también sucede, el que no hace esto. O sea, la persona que termina su día en desobediencia, duerme en estado de impureza, sus últimas acciones no son lo mejor, entonces también ahí hay un shaitán que hace 3 nudos. Hace 3 nudos y hay un relato que él está aquí encima de la nariz haciendo digamos, haciendo sus fechorías para que la persona tenga en cambio un sueño largo, de placer su sueño, y que se le pase el fajr y que no rece el fajr y que disfrute de su sueño y no se levante hoy, por ejemplo, a hacer qiyam o a hacer salat, cosas por el estilo. Entonces, cuando uno se levanta, hace wudú en la mañana y recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala y cumple su salat, esos 3 nudos son desatados. Bueno, eso una pequeña explicación de estos ángeles. Ahora vamos a hablar de los ángeles Israfil. Israfil es el ángel encargado de tocar la trompeta en el día del juicio final. ¿Ya? Es un ángel extremadamente grande,
grandísimo, no se imaginen el tamaño descomunal. En general los ángeles son gigantes, no es como en el concepto occidental judeo-cristiano que tienen que los ángeles les pintan como unos bebés angelitos con alas y indefensos. No, los ángeles son seres extremadamente grandes y fuertes, ¿no? Que Allah les ha creado, como digo, con diferentes funciones. Entonces, concretando a Israfil, es el que está encargado de tocar la trompeta del día del juicio final. Hay un trompetazo que él hace para que la gente, no la gente, sino la creación que todavía está con vida al final muera. Y luego el segundo trompetazo, que es toque de la trompeta para la resurrección, en cambio, ¿ya? Una hermana dice, alhamdulillah, ella duerme con su bebé y recitando Ayatul Kursi. Excelente, hermana. Incluso uno debe enseñar a sus hijos a esa buena práctica, ¿no? Y cuando uno recita Ayatul Kursi, como dije en la clase anterior, uno queda protegido de los demonios, de la envidia, del mal de ojo, de muchísimas cosas. Queda uno protegido, no solo uno, sino incluso la casa, su hogar, su lugar donde usted se encuentra o su trabajo donde usted está, recita Ayatul Kursi, inshallah queda protegido. Seguimos con Israfil. El Rasul sallallahu alaihi wasallam pidió una vez autorización a Allah para ver a Israfil, y lo único que él alcanzó a ver de Israfil es desde la punta de su oreja, tenemos aquí un lóbulo, desde la punta del lóbulo de la oreja hasta hasta más o menos el hombro. Y eso es lo único que pudo ver de ese ángel, porque es un tamaño tan grande, que él no alcanzó a ver a todo el ángel, solo alcanzó a verle esta parte, ¿ya? Y el Rasul sallallahu alaihi wasallam cita un hadith diciendo que la distancia entre el lóbulo de la oreja de este ángel y su hombro es una caminata de 700 años. 700 años se demora la distancia para recorrer de este lado a este lado del ángel, ¿ya? Entonces, para tener una idea de lo gigante que es Israfil, ¿no? También, hermanas, Israfil es el compañero de Jibril, ¿no? Israfil es el compañero de Jibril en ejecutar las órdenes del castigo. Cuando Allah da una orden de castigo, de exterminar a un pueblo, como fue en el caso del pueblo de Lot, Sodoma y Gomorra, que está también mencionado en la Biblia, ¿quiénes fueron los que ejecutaron la orden? Fue Jibril, Israfil y el ángel de la muerte. 3 ángeles, ¿no? Que son, como dije hace un rato, son los ángeles mayores, y ahí falta también Micael, pero son los que bajaron con la orden de exterminar a ese pueblo. Ahora, en realidad, ¿cómo fue exterminado ese pueblo? Fue exterminado simplemente con la punta del ala de Jibril. Jibril hizo con la punta del ala, levantó a ese pueblo, a todo el pueblo, le dio la vuelta y le hizo caer. Y prueba de esto, hermanas, es que si ustedes entran al Google y buscan el Mar Muerto, porque eso fue en Sodoma, Sadum, que en árabe Sadum, en español Sodoma y Gomorra, es en lo que hoy es el Mar Muerto. Entonces hay fotografías del atardecer en el Mar Muerto que están, no hay movimiento ahí, porque Allah hizo prohibida la vida en ese mar, no hay vida en ese mar, entonces no hay movimiento. Entonces la gente puede alcanzar a ver
una ciudad al revés. Hay fotografías de eso, ¿ya? Es donde fue enterrado ese pueblo. Entonces, y por eso se llama el Mar Muerto, porque Allah prohibió la vida ahí. Es un lugar donde descendió el castigo. Entonces, en realidad, es más que suficiente un ángel para exterminar a un pueblo, pero descienden todos estos ángeles por orden de Allah, como quien dice, están en grupo, en jama'a, cumpliendo la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. También Jibril y Israfil, hermanas, estuvieron en la batalla de Badr. Inshallah, vamos a ver durante el mes de Ramadán, Allah nos permita, quiero darles la historia de la batalla de Badr, que es una historia extremadamente hermosa, donde uno puede ver el favor de Allah con los creyentes en esa batalla y todo cómo se dio. Inshallah vamos a ver en otra clase, pero un breve asunto nada más sobre esto es que Israfil y Jibril descendieron como apoyo a los musulmanes en la batalla de Badr, y vamos a explicar en un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam dijo: Jibril tenía una amama. Amama es ese turbante que usaban los árabes de color amarillo, y él era el encargado de 1000 ángeles que descendieron en esa batalla. Israfil estaba a cargo de otros 1000 ángeles. El ángel de la muerte, porque su nombre es Malak al-Maut, su nombre es el ángel de la muerte, también descendió con 1000 ángeles. El ángel Micail también descendió con 1000 ángeles, y otro ángel más también descendió con 1000 ángeles. Y fueron entonces en total 5000 ángeles que Allah subhanahu wa ta'ala dio de soporte a los musulmanes, que eran solo 314 los que fueron a la batalla en contra de los Quraishíes, y eran minoría y estaban en una situación muy difícil, y como quien dice, tenían todas las de perder porque no tenían armas, no tenían caballos, montura, ni camellos, creo, salvo 1 o 2 por ahí que tenían. Entonces, y antecitos de eso también, como expliqué en la clase del cambio del Qibla, habían gente que quedó al descubierto que no eran musulmanes verdaderos, sino munafiqín, hipócritas que salieron de la fila. Entonces, y tenían que enfrentarse a 1000 hombres enemigos. Pero Allah hace descender 5000 ángeles para ayudar a los creyentes, una fortaleza psíquica y real y emocional para los musulmanes. Entonces, los ángeles hasta ese entonces jamás antes habían entrado en una batalla, y Allah subhanahu wa ta'ala les enseña, y eso está relatado también en el Corán, cómo los ángeles tienen que manejar un arma para enfrentarse a un ser humano, que eran en este caso los enemigos del Islam. Y Allah da algunas órdenes de cómo ellos deben cumplir eso. Luego tenemos el ángel Micail, o como le dicen en español, Micail. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos nombres terminan en il, ¿no es cierto? Jibril, Micail, Israfil, ¿ya? Son nombres que vienen del idioma hebreo original, son nombres que vienen del hebreo, y il significa abd, esclavo, es como abd en árabe, esclavo, pero normalmente la gente aquí dice siervo, ¿no? Y lo que viene antes es un atributo de Allah. Entonces, Jibril viene de la palabra al-Jabbar,
que es un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Jibra'il significa Abd al-Jabbar, que quiere decir el esclavo, el siervo del Jabbar. Jabbar, un atributo de Allah que quiere decir el que tiene toda la fuerza. El Jabbar es el que tiene toda la fuerza, ¿ya? Y Mikail quiere decir, en cambio, el siervo de Ar-Razzaq. Mika Ar-Razzaq es un atributo de Allah que es el sustentador. Entonces, Mikail es el siervo del sustentador, ¿no? Entonces, cada uno de estos nombres quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala les puso esos nombres a estos ángeles y son, como explico, atribuidos, o sea, siervos de quién, del Jabbar, de Allah, que es el todo fuerte, el que tiene la máxima fortaleza, o Mikail, como digo, el sustentador. Ahora, fuera de estos ángeles grandes, tenemos otros ángeles que están mencionados dentro de la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam como el ángel Redwan. Redwan es el ángel encargado del paraíso. Él es el que tiene las llaves del paraíso, ¿ya? Tenemos a Malik, que es el ángel en cambio encargado de las llaves del infierno. Que Allah nos proteja del infierno. Tenemos otros ángeles, Munkar o Nakir, que son los encargados de tomar la prueba a cada ser humano el rato de morir. Estos ángeles, Munkar y Nakir, son ángeles extremadamente fuertes que se acercan, entran a la tumba de cada persona apenas es enterrado y les preguntan. Son los encargados de hacer un mini interrogatorio. ¿Quién es tu Señor? Man Rabbuk. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu mensajero? ¿Cuál es tu religión? ¿Y qué tienes que decir de Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Y estas preguntas, hermanas, que es la última prueba que pasa el ser humano, ya después de esa prueba, ya es lo último que hay. Ya uno pasa en esta vida con muchísimas pruebas y situaciones que Allah le pone a uno todo el tiempo. Y cuando uno muere, ya se le acabó la vida terrenal, pero queda esta pequeña, no pequeña en realidad, es una prueba muy grande, de poder responder esto. Hoy en día, que estamos con vida, el mu'min y el kafir puede contestar estas preguntas, pero cuando la gente muere, solamente pueden contestar estas preguntas los creyentes, porque hay un factor que es el tawfiq, el thabat, quiere decir lo que Allah le ayuda a la persona, al creyente en este caso, no a la persona, sino al creyente a poder dar las respuestas correctas. Y por eso es que cuando la persona muere, sus deudos, los seres queridos, lo que siempre deben estar pidiendo por la persona que fallece y ya es enterrada, una súplica que Rasul enseñó, Allahumma arzuqhu thabat, oh Allah, ayúdale a que él se mantenga firme en las respuestas, en su fe, y pueda dar las respuestas correctas a los ángeles en la tumba, porque de eso dependerá la situación en la que la persona va a estar en su tumba. Esa será una tumba de un jardín del paraíso o será un hueco del infierno, walayad billah, que Allah nos proteja. Ahora, esta clase va a ser un poquito larga, pero inshallah sacamos de ella el mejor beneficio con el permiso de Allah. Ahora, las funciones de los ángeles. Las funciones de los ángeles, como dijimos, son unos que son Hamalat al-Arsh, los que cargan el trono de Allah. Tenemos los ángeles que circunvalan al trono. Tenemos los ángeles que van buscando
halaqat al-dhikr, quiere decir el lugar donde hay gente reunida recordando a Allah. Y ahora no estamos reunidas físicamente, pero estamos reunidas de una manera virtual. Y ahora que haya ángeles en torno a nosotros y piden a Allah por esas personas que están en reunión recordando a Allah, aprendiendo del libro de Allah. Y tenemos los ángeles escribas, que son Raqib y Atid, a la derecha y a la izquierda. Cada persona tiene un par de ángeles que son registradores de las acciones. Tenemos los ángeles que escriben Kiraman Katibin, los ángeles que también escriben las acciones de los seres humanos, los protectores, los ángeles que les llaman guardianes, que protegen a los seres humanos. Todo esto, hermanas, con el permiso de Allah. No es que un ángel por su propia voluntad viene, o que los seres humanos, a'udhu billah, como es en el cristianismo, hacen súplicas a los ángeles, al ángel de la guarda, pidiéndole protección. Eso es un error, eso es un shirk gigante, es asociar a Allah una divinidad que no pertenece, o pedir socorro y ayuda a alguien que no es Allah. Entonces, ¿qué es lo correcto? Uno pide ayuda a Allah y Allah le manda a uno un ángel. No es que uno va y busca un ángel por ahí que le proteja. No, es al revés. Pedimos a Allah que nos proteja y Allah es quien manda un ángel o varios ángeles guardianes que nos protejan. Y de esto también, hermanas, hay muchísimas historias. No voy a entrar en detalle por el tiempo muy corto, donde Allah se queda comprobado que Allah subhanahu wa ta'ala hace descender ángeles guardianes que le socorren a uno en momentos de que uno invoca a Allah pidiendo ayuda en una situación difícil. Hay ángeles también que son encargados de decir simplemente amén. Entonces, cuando el musulmán pide a Allah algo, por ejemplo, Allahumma guíanos, Allahumma perdónanos, Allahumma danos la salud, Allahumma protege, lo que sea. Hay unos ángeles que están diciendo simplemente amén. ¿Y qué es amén? Está pidiendo uno a Allah. O sea, amén quiere decir, ya Rab, concede este pedido, que así sea. Eso quiere decir amén. ¿Ya? Entonces, ángeles que encargados de decir amén. Tenemos los ángeles encargados de los arham, quiere decir de los bebés que están en el útero de sus madres durante todo su periodo del embarazo. Son encargados de proteger a estos bebés en su estado, como dije, de feto, y después ya van completando. Y también hay ángeles encargados ya de la muerte, ¿no? Encargados de arrancar el alma de la persona. Y hay el ángel de la muerte, que es el que arranca el alma, pero viene también con un séquito de ángeles. ¿Ya? Hay un grupo de ángeles que descienden el rato de que la persona va a morir, creyente o no creyente. Son ángeles los encargados de retirar las almas y luego manejar esa alma. ¿Qué se hace qué pasa con el alma? Eso, inshallah, hemos de hacer una clase, Allah nos permita, de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa al rato de morir? ¿Quiénes están ahí? Inshallah, pero creo que de ángeles está hasta ahí suficiente. Vamos a ver ahora la siguiente palabra de la aya que dice, todos han creído en Allah, en sus ángeles, luego en qué? Kutubihi, sus libros. ¿Cuáles son los libros? ¿Ya? Los libros que Allah subhanahu wa ta'ala reveló a lo largo de la historia son 104 libros. 104 libros. ¿Cómo fueron revelados estos? Son 50 libros o suhuf, hojas, compendios, ¿ya? Fueron revelados al profeta Shit. ¿Ya? Ya vamos a explicar un poquito de él más adelante. Luego, 30 fueron revelados al profeta Idris, o Enoch, como se le llama en español.
luego 10 a Ibrahim y 10 a Musa. Ahí son 100. Ahí tenemos 100 libros. 100 libros iniciales que fueron revelados. Estos 10 libros de Musa son diferentes a la Torah. Ya vamos a explicar. Luego, estos suhuf, estas hojas o estos libros que Allah reveló, que son 100, fueron recopiladas en una sola y puestos en lo que se llama At-Taurat, la Torah, ¿no? Y fue entregado a Musa. Entonces hubo un compendio de todos los libros que fueron revelados anteriormente y puestos en una sola y formado lo que se llama At-Taurat o la Torah y entregado a Musa. Luego de esto, la Torah fue recopilada con otras suhuf y fue con la revelación y fue entregado lo que se llama Az-Zabur, los salmos a David, ¿ya? Luego de eso, los mismos compendios de estos suhuf y lo que fue la Torah y fue los salmos fueron entregados en forma del Evangelio a Jesús, la paz sea con él, a Isa alayhi salam. Y luego todos esos libros y todos esos mensajes fueron recopilados y condensados y puestos en un solo libro que es el Corán. Entonces el Corán es la recopilación de todos los libros y mensajes que hubieron antes, solo que es de una forma condensada, ¿ya? Porque la Torá era un libro extremadamente largo, grande, ¿no? Que ya de eso, inshallah, vamos a ver despuesito de un momento, inshallah. Bueno, ahora, dentro de estos libros, hermanas, hubieron libros, estos libros, como el caso de la Torá, fue escrito por Allah. O sea, fueron escritos por Allah subhanahu wa ta'ala y Allah dice وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Escribimos en las tablas entregadas a Musa todo fueron escritos en estas tablas. Estas tablas, hermanas, eran 70 tablas. No es como se cree en el cristianismo que eran 2 tablas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen las películas de Moisés o algo así, se ve que son 2 tablas. No, en realidad eran 70 tablas que fue cargando Musa y se fue llevando a su pueblo desde Tur Sainá, desde la montaña de Tur en el Sinaí, y regresó donde su pueblo. ¿Y qué pasó? Ahí les encontró a ellos adorando al becerro de oro, que ellos habían hecho una estatua de un ternero, que le dicen en español becerro, o se menciona así, de oro. Y cuando Musa vio eso, ver a su pueblo, que era un pueblo escogido por Allah para ser un pueblo monoteísta, les encuentra adorando a una imagen, a una estatua. Él entra en ira por Allah, y lanza esas tablas. Cuando él lanza esas tablas se rompieron. Esas 70 tablas se rompieron. Y hermanas, es el inicio de lo que fue ya la desaparición de los libros de Bani Israel, de los libros de lo que eran los judíos, ¿ya? Luego de eso, ¿qué pasó? Como se rompieron las tablas, fueron ya muchos pedazos de esas tablas, y trataron de reunir esos pedazos y obviamente no se unieron en la misma manera original que fueron reveladas. Entonces comenzó a haber fahtalafu, hubo diferencias entre ellos. Entonces comenzaron ellos a tener diferencias en sus libros y también diferencias con sus mensajeros. Y hasta ahora
hasta hoy. Mazalu mukhtalifin. Hasta hoy día ellos siguen teniendo diferencias y discrepancias los unos con los otros. También dentro de las características de Bani Israel, los hijos de Israel, es que fueron asesinos de profetas y mensajeros. Ellos mataron a Zacarías amarrándole a un árbol y le serrucharon y le partieron en dos. Luego también mataron a Juan, a su hijo, Yahya, alayhi salam, y mataron a muchísimos gente buena, creyente, que llamaba al monoteísmo. Y sabemos la historia que ya narramos en una clase anterior, su intento también de matar a Jesús, hijo de María, y también luego intentaron matar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en muchas ocasiones. Hicieron algunos intentos de asesinato al profeta Muhammad. Entonces, siguiendo con la aya, si la aya sigue después, warusulihem, ¿no es cierto? Entonces, creyeron el profeta y los musulmanes creyeron en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros. Vamos a hablar ahora brevemente de los mensajeros. El número de mensajeros es 314 mensajeros, ¿ya? 314 mensajeros a lo largo de la historia. Y hubieron 114,000 profetas, anbiya, 114,000 anbiya, ¿no? Entonces, de entre los 114,000, hubieron solamente 314 mensajeros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Rasul y Nabi? ¿Cuál es la diferencia entre mensajero y profeta? La diferencia es que el Rasul, el mensajero, tiene un libro, una sharia, un mensaje escrito, ¿ok? En cambio, el Nabi gobierna o vive o enseña a su pueblo con el mensaje del mensajero anterior, con el libro del mensajero anterior. Típico caso de eso, hermanas, es Musa y Harún. Musa, Moisés y su hermano Harún. Musa era Rasul, él era un mensajero. Harún, su hermano, fue Nabi. Quiere decir que Musa recibió la Torá, ¿no? el mensaje escrito de Allah, y Harún no fue receptáculo de un nuevo mensaje, sino que él enseñó a su pueblo de acuerdo al mensaje que fue revelado a su hermano Musa, a su hermano Moisés, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias entre Rasul y Nabi, entre mensajero y profeta. En el caso del profeta Muhammad, él fue ambas cosas. Él fue Rasul y fue Nabi, ¿no? Él fue Rasul y fue Nabi. Ahora, dentro, ¿quién fue el primer mensajero? ¿Quién fue el primer mensajero? Se dividen en dos categorías, hermanas. Esto se divide en dos categorías. Se divide primero la que era la umma, cuando es una umma, una nación única, como el caso de Adam, alayhi salam. Adam fue mensajero para su descendencia y su primer grupo de personas que habitaron la tierra. Luego de él vino luego de él vino Shith y Idris, que fueron dos mensajeros enviados a un solo grupo de personas, ¿ya? Y luego Nuh, en cambio, muchos le ponen a Nuh como el primer mensajero. Una hermana dice que tiene que retirarse. Que Allah le guarde, hermana, inshallah puede seguir viendo más tarde.
El otro, hermanas, es Nuh. Se le considera el primer, algunos le consideran como el primer mensajero, pero en realidad no es el primero, sino como digo, fue Adam, pero sí es el primer mensajero que fue enviado a unas diferentes ummas. Quiere decir que había una sola nación que eran de creyentes monoteístas, ¿no? Pero que después se desviaron, hicieron cosas que no estaban bien, entonces Allah mandó a esa misma nación estos mensajeros que mencioné antes. Pero en el caso de Nuh, que ya ahí fueron el primer pueblo que cometió la idolatría del politeísmo, el pecado del politeísmo, y ellos tuvieron 5 estatuas a las que le adoraron. Entonces su pueblo, que era uno, se dividieron en 5 naciones de diferentes que adoraban a un diferente ídolo, ¿ya? Bueno, ahora, dentro de los rasul, hermanas, dentro de los mensajeros, hubieron 5 que se llaman ulul azm, que son los mensajeros más importantes, son 5. Que fueron los más probados, son los mayores, digamos así, los profetas mayores. Ellos son Nuh, Ibrahim, Musa, Isa y Muhammad. Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Y Allah de esos 5 escogió a 2 que eran los mejores de esos 5, que es Ibrahim y Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y de esos 2, Allah escogió a Muhammad, al profeta Muhammad, como el mejor de su creación. El profeta Muhammad es el mejor de su creación y él tiene 2 características. El Rasul, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tiene 2 características. Él es sello de los mensajeros, Khatam al-Nubuwah, y es el sello de Risala, o sea, sello de que no habrá otro mensaje, ¿no? Entonces, él es el último de los mensajeros, de los enviados de Allah, y también su mensaje, que es el Corán, que es el Islam, es el sello, no va a haber otro mensaje después. Cuando venga Jesús al final de los tiempos, que es uno de los signos mayores del final de los tiempos, no va a descender con un nuevo mensaje. Es por este principio, porque el mensaje ya fue recopilado y puesto en el Corán y no va a haber otro más, y ese es Khatem, es el sello tanto de los mensajeros como también de Risala, de lo que es el mensaje en sí, que es el Islam. Luego miren lo que Allah dice en la ayah. Allah dice, La nufarriqu bayna rusulihim. No hacemos diferencia entre los mensajeros. Quiere decir, no somos racistas. No creemos solo, por ejemplo, en los mensajeros que fueron árabes o los mensajeros que vinieron a ciertos lugares del planeta. No. Los musulmanes aceptamos a todos los mensajeros que Allah mandó, que vinieron antes. No así, por ejemplo, los judíos no aceptan a Jesús y tampoco aceptan al profeta Muhammad, y los cristianos tampoco aceptan al profeta Muhammad. Entonces los musulmanes somos los únicos que aceptamos a todos los mensajeros y no hacemos diferencia entre ninguno de ellos, ¿ya? Ahora, dentro de los mensajeros hubieron solamente 4 mensajeros que son árabes: Hud, Saleh, Shu'aib y Muhammad. Son 4 mensajeros que fueron árabes. El resto de los 310 mensajeros eran de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares donde Allah subhanahu wa ta'ala les puso. Bien. Luego, hermanas, en la ayah, ¿qué viene? Viene donde dice Allah,
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Quiere decir, escuchamos, obedecemos, pedimos perdón a Allah, ¿no? Y Allah es el retorno. Y Allah es el retorno. Quiere decir, hermanas, algo que ya mencioné al principio de la clase, que nosotros escuchamos la orden de Allah, que está revelada en el Corán y está revelada en la Sunna, y cumplimos, como dije, el ejemplo del ayuno, como dije también el ejemplo del salat, cumplimos, pero este cumplimiento tiene falencias, y por eso es que nosotros pedimos después perdón a Allah, decimos ghufranak, ¿no? Y hay un concepto que dice ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum, dice Rasul sallallahu alaihi wasallam, de los que les he ordenado, tomen lo que ustedes puedan, ¿ya? Porque, no, como digo, los seres humanos tenemos nuestras falencias, nuestras distracciones, somos imperfectos, simplemente. Solo Allah es el perfecto. Y podemos eso nosotros ver en algunos ejemplos que Allah cita en el Corán, cuando estaba regresando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los sahabas de la batalla de Tabuk. Allah hizo descender una aya que dice لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Allah ha perdonado al profeta Muhammad, a los mensajeros, al profeta Muhammad, a los compañeros. Pero ¿de qué les perdonaba si ellos estaban regresando de una batalla? ¿Ya? De una batalla haciendo un jihad fi sabilillah. Entonces quiere decir que en este caso Allah perdona las falencias, los pequeños errores o los grandes errores, pero haciendo tauba. Nosotros tenemos que pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. El último dice wa ilayka al-masir, y a ti es el retorno. Esto es la creencia en el día del juicio final, en que nosotros vamos a ser retornados a Allah subhanahu wa ta'ala, a rendir cuentas a Allah de lo que hemos hecho y de lo que dejamos de hacer, que teníamos que haber hecho y no hicimos. Y ya hablamos también en Surat al-Fatiha algo sobre lo que era Yawm al-Qiyamah, y eso inshallah también es otro tema que debemos dar un día con un poco más de amplitud, ¿ya? Luego, en la siguiente aya dice La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah dice, no cargará a un ser más de lo que puede cargar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ustedes recuerdan al inicio de la charla, cuando ellos se fueron a quejar con el Rasul, y Rasul les dijo, digan, Sami'na wa ata'na, escuchamos y obedecemos, entonces Allah desciende un aliviamiento de la carga, o sea, le aliviana la carga al musulmán y le dice, solo lo que puedas. Entonces es verdad que tenemos que rezar 5 veces al día, pero si no puedo rezar parado, rezo sentado. Si no puedo rezar sentado, rezo recostado en la situación que me permite mi capacidad física, ¿ya? Y también, por ejemplo, en el caso del ayuno, es obligatorio ayunar, pero si es que hay una enfermedad o hay un viaje o hay un embarazo o una lactancia o lo que sea, esa ley, esa sharia, esa orden de Allah queda en segundo lugar, porque hay que preservar la vida. Entonces, esto, hermanas, de este principio, la importancia de estas dos ayat, por eso quise hablar de estas ayat, es cómo Allah alivianó la carga al musulmán. Le permitió que sea de acuerdo a su posibilidad. Y hay un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam que dice, Halaka al-mutanatti'un. ¿Quiénes eran ellos? Dice, los exagerados. Los exagerados van a perecer. O sea, es una como, digamos, algo que Rasul ve con muy malos ojos, que la persona que Allah le da
una autorización, un aliviamiento en su carga, no la tome. Como por ejemplo, Allah permite que el viajero, en vez de rezar 4, rece 2 y que pueda unir, Entonces uno como muslim debe tomar esos permisos que Allah da, porque a Allah le gusta que la gente tome sus permisos, así como también le gusta que cumpla las órdenes. ¿Ya? Entonces, si usted en Ramadán está enfermo con una enfermedad grave, que si usted va a ayunar le va a causar un mal mayor, tome la permisibilidad de no ayunar. Y así muchísimos ejemplos. Luego, hermanas, dice Allah subhanahu wa ta'ala en esta aya sobre cada persona, laha ma kasabat. ¿Qué es laha ma kasabat? Dice, cada persona cosechará lo que siembra. Cada persona cosechará lo que siembra. Y lo que siembra, Allah subhanahu wa ta'ala puede dar, multiplicar por 10 y sobre 10, sobre 700 veces y sobre 700 veces en recompensa. Pero hay cosas que no son tangibles y no alcanzamos a ver, como por ejemplo, si alguien da una caridad, ¿ya? Alguien da una caridad y Allah acepta esa caridad por la buena intención con la que la persona da. Entonces, no solo que recibe una recompensa de 10 veces que puede multiplicarse hasta 700 veces, sino que también puede haber una bendición en la familia. Puede ser que Allah retire una enfermedad en sus hijos. Puede ser que Allah le agracie con que sus hijos, su familia, su marido, su esposa, lo que sea, la gente de su hogar tenga baraka, tenga bendición, pueda cumplir cierto tipo de cosas, porque esa limosna que dio cayó en un momento de mucha dificultad para alguien, por ejemplo. Entonces, esto es lo que dice laha ma kasabat. Wa alayha ma iktasabat, quiere decir en contra de la persona cosecha el mal fruto de lo que sembró, si es que no hace tauba. Sin embargo, miren, Allah le pone a la persona la opción de que se arrepienta, que haga tauba, pida perdón a Allah. Y luego dice, termina la aya y termina la sura del Baqarah con unas súplicas, que es unas súplicas que alhamdulillah los musulmanes hacemos con muchísima frecuencia, hermanas. Dice, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Quiere decir, oh Allah, no nos contabilices por nuestros olvidos, primero, por lo que uno se olvida, o por los errores que nosotros cometemos. Entonces, hay un principio en el Islam que dice marfu al-qalam, o sea, no registran los ángeles, esto quiere decir, no está registrado con la pluma, quiere decir, de los ángeles las acciones que uno hace por olvido, cosas que uno se olvidó, por ejemplo, está ayunando y comió algo por olvido, eso no es contabilizado la persona porque no fue con intención, es por olvido, ¿no? El khata es el error, un accidente, uno comete un error con un accidente, alguien sale a manejando un carro, atropella a alguien y es por accidente, no es que tiene la intención de matar a esa persona, sino que fue un accidente y hay para eso una expiación dentro de la Sharia, pero no es hecho a propósito, porque en el Islam lo que se hace a propósito, si alguien mata a alguien a propósito con todas las malas intenciones, su castigo es la ejecución, a menos de que los deudos perdonen. Pero eso no se aplica en el caso de que la persona, como digo, lo comete con un error. Luego viene la siguiente parte de la súplica, Rabbana la tuhammilna alayna isran. Oh Allah, no nos impongas duros mandatos o cosas muy difíciles. Y isr en árabe significa, hermanas, que miren, para entender, los pueblos anteriores al Islam, cuando cometían un error, por ejemplo, alguien cometió un pecado en la noche, al amanecer salía con una mancha en la cara,
un punto negro en la frente, un punto negro en la cara, señal de que él había cometido un pecado. Imagínense, hermanas, subhanallah, la misericordia de Allah con esta nación del Islam, de que nuestros pecados no se muestran en nuestra cara de una manera tangible, están en nuestros corazones, cargan los pecados, algo oculto para Allah. ¿Ya? Entonces, Allah dice, ربنا لا تحمل علينا إصرا. Oh Allah, no nos permites, no nos cargues cosas que no podemos cargar. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Sella la aya, dice, oh Allah, no cargues sobre nosotros cargas, sea de sharia, sea de leyes, ¿no? O cosas kaunías, cosas que pueden acontecernos en nuestra vida. O sea, no nos mande, por ejemplo, una enfermedad que no podemos cargar, una deuda que no podemos pagar, una situación X que sea tan grande, tan difícil, que nos quiebra. ¿Ya? Porque estas cosas Allah sí cargó a otros pueblos. Allah sí cargó a otros pueblos cosas que no podían cargar, debido a su arrogancia, debido a su rebeldía. En el caso de los musulmanes, pedimos a Allah no nos cargue cosas más allá de nuestras fuerzas, que nos vamos a quebrar. Y termina diciendo, waghfir lana warhamna, ten perdón, ten misericordia de nosotros, perdónanos, pasa por alto nuestro error, y sella diciendo, wansurna ala al-qawmi al-kafirin, y danos la victoria sobre la gente incrédula. ¿Por qué Allah sella esta sura del Baqarah con esta frase, wansurna ala al-qawmi al-kafirin? Quiere decir que Allah quiere que los musulmanes se mantengan siempre en el puesto más alto y que sean los que gobiernan, porque supone que tenemos la ley de Allah en nuestra mano y nosotros debemos practicar las órdenes de Allah y no que estemos nosotros bajo, como hoy estamos, bajo situaciones de gobiernos y gente que oprime y mata y asesina y hace cosas muy feas a los musulmanes, ¿no? Entonces Allah sella estas súplicas haciendo, estas ayat haciendo estas súplicas. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala, hermanas, ser de los que escuchan el mensaje, escuchan la palabra y seguimos lo mejor de lo que hemos escuchado. Jazakumullah khair, hermanas, hoy me extendí bastante, pero pienso que era muy importante estas dos ayat, poder explicarles y llegar con el mensaje, y es recomendable memorizarse, hermanas, estas dos ayat, memorizarse y repetirlas en lo posible diariamente junto con ayat al-Kursi. Son ayat muy hermosas. Barakallah fikum, hermanas, que Allah nos ayude siempre a ser mejores y cumplir mejor su mandato. Jazakumullah khair wa barakallah fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.